de conversar en relación con un tema específico que tiene que ver con la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles y analizar, hacer una suerte de paralelismo entre lo que se prevé doctrinaria y normativamente en nuestro Código de Comercio y lo que finalmente ha quedado regulado en la ley del impuesto sobre personas jurídicas, para luego poder concluir si efectivamente hay una contradicción o si por el contrario son consecuentes unas disposiciones de carácter general con esta norma de carácter especial. El primer punto que nosotros debemos tener presente a propósito de la disolución de personas jurídicas es que este tema, y los que hemos sido profesores por tanto tiempo, está al final del curso de Derecho Comercial 2. Entonces, muchas veces es o no es susceptible de ser estudiado en las diferentes cátedras por razones de tiempo. Casi siempre llegamos a ese apartado, a esas tesis, ya en la última o en las últimas semanas del curso y ya agotando el programa. Pero hay una cuestión que nosotros debemos tener muy claras a propósito de este tema, y es que en esta materia nosotros tenemos que distinguir tres institutos jurídicos que se encuentran debidamente correlacionados entre sí, que son la figura de la disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad. Nos enseñaba nuestro lastimosamente desaparecido el profesor Gastón Certado que para entender estos temas deberíamos hacer una suerte de paralelismo con lo que ocurre con la persona física, para que nosotros podamos comprender en detalle este punto. Vean ustedes que mientras en la persona jurídica concreta y específicamente nos vamos a remitir a las sociedades mercantiles, porque ya nos introducía don Álvaro en el equívoco que presenta la ley al denominarse ley al impuesto sobre las personas jurídicas, cuando en realidad está delimitado a un cierto número específico o tipos específicos de personas jurídicas. Y eso en la primera ley, no en la 9428, sino en la 9024, el proyecto de ley, un poco adelantándome quizás a las conclusiones de don Álvaro, el proyecto de ley sí establecía un impuesto a todas las personas jurídicas. De ahí que su nombre se llamara Ley de Impuestos sobre las personas o a las personas jurídicas. Posteriormente, en las comisiones en el Congreso, el asunto fue modificado a punto tal de que quedó únicamente establecido para las sociedades mercantiles, para la empresa individual de responsabilidad limitada, para las sociedades o agencias o sucursales extranjeras y para el representante de agencias o sucursales extranjeras, quedando por fuera una gran cantidad de personas jurídicas, entre las que se prevían fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, que iban a ser también afectadas por este impuesto. Pues bien, entonces retomando con el tema, en materia de sociedades mercantiles decíamos que hay tres fases que son coetáneas o correlacionadas, que son la disolución, la liquidación y la extinción. Si nosotros hacemos un paralelismo con la persona física, vamos a encontrar que en la persona física tenemos la causa de muerte, la muerte y la liquidación del patrimonio. Esto significa que para la persona física, la liquidación de la totalidad de su patrimonio se da hasta después de que se da el hecho natural de la muerte o fallecimiento de la persona.
Causa de muerte, muerte, liquidación, que es exactamente la sucesión ya sea testada o ab intestato. Eso no ocurre igual en las sociedades mercantiles, porque en la sociedad mercantil la disolución la podemos equiparar a la causa de muerte, la liquidación, la liquidación sería la fase que inmediatamente prosigue a la disolución y finalmente tenemos la extinción. Entonces, liquidación es igual que la liquidación del patrimonio y la extinción significa la muerte de la persona jurídica. Bien, ¿qué es el punto que queremos analizar en esta charla? Que la ley de personas jurídicas o la ley vamos a decir el nombre correcto, ley al impuesto a las personas jurídicas, en el artículo 7 de la ley parece, y eso es un asunto que después vamos a definir, parece incurrir en un grave error técnico al confundir disolución con extinción. En primer lugar, sí ha quedado claro este cuadro en el sentido de que no es lo mismo la extinción de la persona o la desaparición de la persona física de la persona jurídica, sociedad mercantil, ¿no? Es decir, porque a diferencia de lo que ocurre en la persona física, las sociedades mercantiles se liquida su patrimonio en vida de la sociedad. Es decir, la disolución es un prius, es un momento previo, es una fase previa de la liquidación, pero no significa su extinción. Disolución y extinción no son sinónimos, no son fenómenos jurídicos equivalentes, son supuestos o fases totalmente que nosotros podemos distinguir una de otra. La disolución es la causa, son las causas que permiten desatar o desvincular a los socios en la sociedad mercantil, pero no significa su extinción. Prueba de ello es concretamente lo que determina y establece el artículo 209 del Código de Comercio, que dice que una vez disuelta la sociedad, ésta conservará su personalidad jurídica, por supuesto menguada o limitada, únicamente para efectos de la liquidación. Entonces, la causal de disolución, cualquiera de las causales de disolución que se encuentran previstas en materia de sociedades mercantiles, ya sean sociedades personalistas o sociedades capitalistas, ahí tendríamos que referirnos a los artículos 56, 63, 84, 101 y 201 del Código de Comercio, que son las normas que regulan de manera específica las causales de disolución, que ahora con esta nueva ley al 201 y al 56, al 63, al 101 debemos agregar una nueva causal, que es la que vamos a analizar, que prevé esta ley en el sentido de que el no pago durante 3 periodos consecutivos del impuesto trae una sanción, y esa sanción es la disolución de la sociedad. Pues bien, entonces espero que hasta este momento tengamos claro que hay 3 fases que corren de manera sucesiva en la desaparición de una sociedad. En primer lugar, la disolución, en segundo lugar, la liquidación y en tercer lugar, la extinción. ¿Qué es la disolución? La disolución es la causa que permite desatar o desvincular el contrato societario y la persona jurídica, pero no significa su desaparición como figura jurídica o como entidad jurídica. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que ocurre la causal de disolución, ya sea esta de pleno derecho, como es cuando ocurre el vencimiento del plazo, o esta que está prevista
en el código, en la ley al impuesto de personas jurídicas, el no pago durante 3 periodos consecutivos, es una disolución de pleno derecho en el tanto y en el cuanto no se requiere de acudir a la vía jurisdiccional para que sea un tribunal de la República el que declare o decrete la disolución de la sociedad. Inmediatamente después de la disolución de la sociedad, por cualquiera de sus causales, ya les dije, vencimiento del plazo, imposibilidad de realizar el objeto o consumación del mismo, el acuerdo de los socios, la pérdida definitiva del 50% del capital social, inclusive hay otra causal que la encontramos nosotros en el artículo 20 del Código de Comercio, que es la nulidad del contrato societario. La nulidad del contrato societario, dispone el artículo 20, declarada en sede judicial, produce la disolución sin efecto retroactivo, que es la diferencia que se establecería con el derecho civil en materia mercantil. Declarada la nulidad del contrato societario, los actos realizados por la sociedad se van a mantener y los efectos son posteriores y no anteriores. Cualquiera de esas causales provocan la disolución, y la disolución, les decía, que tiene varias acepciones, pero básicamente la podemos ver en este cuadro como la relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. De este modo puede ser utilizado para designar el fenómeno extintivo. Sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico no es idéntico. ¿Qué significa lo anterior? Bueno, si nosotros acudimos a la teoría del contractualismo puro, entendiendo que la sociedad es un contrato, efectivamente la sociedad es un contrato, así se encuentra previsto en distintas normas del Código de Comercio y está reconocida de manera casi que uniforme hoy en el día la naturaleza jurídica contractual de la sociedad, que ha superado la posición de mecineo del acto jurídico colectivo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría del contractualismo puro, en donde se interpreta que si el contrato se disuelve por alguna de las causales, pues la entidad desaparece. Esa es la teoría básicamente del contractualismo puro. Sin embargo, recordemos que eso sería de aplicación en los contratos bilaterales o sinalagmáticos perfectos, que no se encuadra precisamente dentro del contrato de sociedad, porque el contrato de sociedad es un contrato plurilateral a fin común o un contrato de colaboración que no tiene exactamente, las mismas características del contrato bilateral, en el sentido de que no hay voluntades contrapuestas, sino que son voluntades paralelas que corren a la realización de un fin común. Entonces, la disolución es una fase y prácticamente la doctrina es bastante conteste o uniforme en sostener que principalmente nosotros por disolución debemos entender ese momento previo o esa fase previa a la liquidación. Inmediatamente dictada la disolución o ocurrida la disolución por cualquiera de las causales, se entra inmediatamente a la fase de liquidación. ¿Qué es la liquidación? La liquidación básicamente consiste en verificar el pasivo de la sociedad, realizar el activo y con el activo se cancelan los pasivos. Esa es, digamos, la posición idónea, ideal, en el sentido de que los activos son suficientes para cancelar los pasivos.
En ese caso, el remanente se distribuye como derecho de cuota de liquidación a los socios, que es un derecho previsto también en el Código de Comercio. Pero esa es la segunda fase. Acabada esa segunda fase, es cuando la sociedad mercantil se puede decir que entra en la fase de extinción, es decir, de su desaparición, en términos utilizando el mismo vocabulario de la ley que estamos estudiando. Ese sería el momento de la desinscripción o cancelación de la sociedad. Es decir, hasta que ocurre el fenómeno extintivo, entendiendo que disolución y extinción, ya lo acabamos de analizar, son fenómenos totalmente diferentes y que ocurren en fases diferentes. La disolución es la causal, simple y sencillamente, que produce ese, como lo decíamos anteriormente, que se desate el vínculo contractual existente o coexistente entre los socios, pero nada más, no significa la desaparición de la persona jurídica. De hecho, la fase que sigue es la liquidación, donde la sociedad aún conserva la personalidad jurídica, la conserva menguada, limitada solamente para efectos de la liquidación, es decir, la sociedad solamente puede realizar actos tendientes a liquidar el patrimonio, es decir, o a terminar las operaciones sociales que están pendientes y liquidar el patrimonio. No podría la sociedad, por ejemplo, en estado de liquidación, realizar la actividad que es propia de su objeto, es decir, iniciar nuevas actividades, porque eso implicaría una violación del artículo 176, inciso C, que conduciría a la nulidad de cualquier acuerdo societario tendiente a realizar actividad diferente a la liquidación, porque la sociedad tiene limitada o disminuida su capacidad únicamente para el efecto liquidatorio. Entonces, viendo qué es lo que nos dice la ley en el artículo 7º, que es un poco lo que a nosotros nos interesa, una vez ya que hemos visto la parte general que era indispensable para poder entender este tema. Nos dice el artículo 7 que el no pago del impuesto establecido en la presente ley por 3 periodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad, la empresa individual de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante. La Dirección General de Tributación enviará al Registro Nacional un informe que contenga el detalle de las sociedades mercantiles, las empresas individuales limitadas o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante que no paguen el impuesto. Y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes. Me salto el párrafo siguiente y dice que en caso de operar la disolución de las sociedades mercantiles, las empresas individuales o la sucursal de una agencia y la respectiva cancelación del asiento registral, la Administración Tributaria se encuentra facultada para continuar con los procedimientos cobratorios o establecer estos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto. Bien, este artículo significa la negación de todo lo que acabamos de estudiar o de lo que acabamos de señalar. ¿Por qué? Porque el legislador confunde disolución con extinción. Dice que el no pago del impuesto, está bien, eso es dentro de la política legislativa, es admisible que se establezcan causales, no hay ninguna discusión en que se puede establecer una sanción, la sanción por disolución, la sanción por el no pago de los impuestos, que sería la sanción de la disolución, eso es correcto, el enunciado de la norma no presenta mayores problemas, el no pago del impuesto durante 3 periodos consecutivos es motivo de causal de disolución de la sociedad. Lo que es incorrecto es que este mismo artículo ordene que se procederá a la cancelación de la inscripción, porque la cancelación de la inscripción significa la extinción de la sociedad. Y eso va a generar una serie de grandes inconvenientes de naturaleza procesal, que ya va a comentar el profesor Hernández y el profesor González en su disertación, que van a generar tener una sociedad disuelta, para nuestro legislador extinta, porque el registro procede de la siguiente manera. El registro lo que está haciendo es
revisa las sociedades que se encuentran dentro del supuesto fáctico del no pago de los 3 periodos consecutivos, hace una publicación en la Gaceta de todas las sociedades morosas, se concede el plazo de 30 días que prevé el artículo 207 para que cualquier interesado plantee la oposición alegando que ya pagó o alegando, no sé, el motivo que estime suficiente, que debe ser en sede jurisdiccional. Les comento que hace 12 días, 13 días, la Sala Constitucional acaba de avalar el procedimiento que realiza el registro. Dice, sí, el registro tiene competencia para disolver las sociedades de conformidad con lo que lo establecía la anterior ley, la 9024, pero esta, como está en vacatio legis y prácticamente dice lo mismo, pues ya tenemos noticia que la Sala Constitucional en un voto, creo que es del, si no me equivoco, del 13 o 14 de junio de este mes y año, ha avalado el procedimiento que ha seguido el registro. Entonces, 30 días para que se oponga alguien con interés, vencido ese plazo que hace el registro, ordena la cancelación de la inscripción. ¿Y qué significa la cancelación de la inscripción? La extinción de la sociedad. Y si una sociedad está extinta, no existe en el mundo jurídico. Podríamos ir al registro mercantil a solicitar una certificación de personería y nos van a decir que esa sociedad no existe. Con lo cual vamos a tener los inconvenientes para qué sucede con las obligaciones que tenía pendiente esa sociedad. ¿Qué sucede si una sociedad es un sujeto pasivo o activo dentro de un proceso judicial, ya sea como actor o como demandado? Son problemas que ya le van a corresponder aquí a la judicatura resolver, aquí a los estimables colegas que me acompañan en la mesa. ¿Qué sucede con las acreencias que tiene esa sociedad? Se extinguen, desaparecen, no se pueden cobrar, porque la ley lo único que resolvió fue el problema de cobrar los impuestos, porque autorizó a tributación directa para que cuando eso suceda, que se dé por cancelada la inscripción, entonces persiga a los socios. Y aquí aquí se da una modificación a lo que ustedes aprendieron y que nosotros venimos enseñando desde hace, no sé, 4 siglos, desde que se constituyó la primera sociedad en 1601, la Real Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en el sentido de que la sociedad anónima tenía una particular ventaja, y es que el socio responde únicamente por el aporte. Eso ya no existe. De ahora en adelante ustedes le tienen que comenzar a informar a sus clientes cuando constituyan una sociedad mercantil que eventualmente van a responder solidaria e ilimitadamente con su patrimonio por las deudas sobre impuestos que tenga la sociedad. Ya el socio no solamente va a responder por el aporte y la pequeña excepción que teníamos en el artículo 18, inciso 9. Entonces, este es un aspecto a tomar en consideración y obedece a la indebida o a la falta de técnica con que se ha procedido en esta materia, falta de técnica legislativa, porque en ningún momento después de la disolución se pasa a la fase de extinción. Bueno, no, sí hay, corrijo, sí hay supuestos de liquidación, de disolución sin liquidación, sí existen, pero son los casos de la fusión, de la escisión y de la quiebra. En estos casos, la sociedad se disuelve, pero no se entra a la fase de liquidación. En una fusión, 2 sociedades se fusionan y se puede, o una absorbe a otra o se constituye una nueva, pero esta asume las obligaciones que tenían las 2 sociedades que se fusionaron, o B, digamos A y B se absorbe, entonces B continúa con las obligaciones. Es el mismo caso de la escisión, que no está previsto regulada en nuestro Código de Comercio y que dice nuestro registro mercantil que por lo tanto no se pueden inscribir. No sé, es una fórmula un poco extraña del registro. Sin embargo, les decía, sí hay fenómenos de disolución sin liquidación, pero son casos de la fusión, la escisión y la quiebra, e incluso algunos dicen que la venta del activo y pasivo. Entonces, el punto
a tener en consideración la ley al impuesto de personas jurídicas, comete un grave error técnico al considerar como sinónimos la disolución y la extinción. Y yo espero que, y esa sería mi contribución, que en este momento todos tengamos claro de que son fases o etapas diferentes que ocurren temporalmente diferentes y que la extinción opera una vez agotada o vencida la fase de liquidación. Claro, lo que sucede es que nuestro Código de Comercio de manera concreta o explícita no establece qué sucede después de la liquidación. Sin embargo, ese es el momento en que se debe proceder a presentar el escrito solicitando la desinscripción de la sociedad. Nada más les comento el voto para los que no lo conocen. La Sala Constitucional ha establecido, bueno, ¿qué sucede ahora que nuevamente entra a regir el 1 de septiembre esta ley? ¿Qué sucede con las sociedades que se encontraban morosas de conformidad con la ley anterior, la ley 9024? ¿Qué sucede si cualquier socio o interesado paga los impuestos adeudados, paga los intereses o se beneficia del transitorio tercero de esta nueva ley que lo exime del pago de impuestos, del pago de multas e intereses, paga los impuestos? ¿Se revive o no la sociedad? ¿Resucita? La Sala Constitucional, de una manera consecuente, estimo, ha dicho que no. El hecho de que una sociedad que haya ya sido declarada en estado de disolución, o sea, disuelta, aunque se pague posteriormente los impuestos adeudados, no tiene como efecto la resucitación de la misma, porque se trata de un hecho consumado. ¿Okay? Así que, aunque paguemos, la sociedad va a quedar en mora, va a quedar disuelta y por lo tanto no puede revivirse, utilizando un término popular, porque recuerden ustedes que nuestro registro con la complicidad de los tribunales ha venido aceptando esa resucitación en caso de vencimiento del plazo social. Ya se hace una asamblea antedatada, se dice que es de fecha anterior al vencimiento del plazo social. Por supuesto que se protocoliza el acto 5 o 10 años después y el registro aún en esos casos inscribe la ampliación del plazo social. En este caso la sala se ha pronunciado en el sentido de que aunque se pague, no se puede dar el fenómeno de la reconducción o el fenómeno de la ampliación del plazo. Y ni qué decir, no me alcanza el tiempo para hablarles de la renuncia que está prevista en uno de los transitorios y que ya estaba prevista en la anterior ley, que es una verdadera barbaridad y que provocaría la acefalía de las sociedades, pero de eso yo entiendo que va a hablar don Álvaro. Entonces, aquí quedamos para cualquier duda o pregunta en su oportunidad. Muchas gracias.